Muy buenas noches con todos, colegas, directores, gerentes de laboratorios, académicos, inversionistas del sector diagnóstico que nos acompañan hoy en toda la región. Bienvenidos a este primer foro de medicina de laboratorio online, excelencia científica, calidad y supervivencia comercial. Durante muchos años nos formamos en la medicina de laboratorio y las ciencias diagnósticas. Hemos creído que nuestra única responsabilidad estaba dentro del área analítica. Nos refugiamos legítimamente en la perfección de los controles de calidad, en la calibración milimétrica de los equipos, en la validación estricta de cada frotis y en la interpretación científica rigurosa. Pensábamos que hacer ciencia desde la excelencia era suficiente, pero la realidad actual del mercado de la salud nos ha dado un golpe de frente. Hoy el laboratorio independiente se encuentra en una encrucijada histórica, atrapado entre una competencia corporativa agresiva basada en el volumen, una guerra de precios que comoditiza nuestro trabajo y una práctica que durante décadas ha permanecido bajo la alfombra del silencio, la dicotomía, las comisiones económicas por derivación de pruebas. Cuando pensábamos en este foro, que nace desde hace algún tiempo a hacerlo, me decían que tuviera cuidado con organizar este evento, que la dicotomía es un tema que nadie habla abiertamente. Pero como médico patóloga clínica, especialista en medicina de laboratorio, docente universitaria y estratega de gestión, me niego a aceptar el silencio como una estrategia. Me niego a ver a laboratorios independientes quebrar. Conozco realmente de cerca el sacrificio de profesionales que invierten todo su capital, el patrimonio de su vida y su tiempo para abrir y mantener un laboratorio y que terminan asfixiados por un sistema comercialmente desleal. En este punto es necesario que pongamos las cartas sobre la mesa. La dicotomía no es solamente un debate moral, es un problema matemático, es un problema operativo destructivo. Cuando un laboratorio se ve forzado a desviar un 30, un 40, 50, hasta el 60% de sus ingresos para financiar preventas comerciales o asegurar el flujo de muestras de un consultorio, la ecuación financiera se rompe. Algo tiene que ceder. Y en esa carrera por sostener el margen, lo que se desfinancia de forma invisible es la ciencia. Se relajan los mantenimientos preventivos, se castiga la inversión en reactivos de alta fidelidad y se frena la capacitación continua. Al final, la dicotomía desfinancia la precisión diagnóstica y pone en riesgo directo la seguridad del paciente. Hoy estamos aquí no para juzgar, estamos aquí no para señalar desde la queja pasiva, sino para elevar el nivel intelectual del sector. Estamos aquí porque la ciencia y la ética no tienen por qué ser sinónimos de pérdida financiera. Es momento de trazar una ruta hacia la sostenibilidad real, migrando de la competencia por precio hacia una competencia por valor. Para desmenuzar esta realidad con el más alto rigor institucional, me honra estar acompañada esta noche por un panel multidisciplinario, líderes indiscutibles que representan las aristas del sector. Contamos con la visión intelectual y gremial del doctor Luis Figueroa, especialista en patología clínica y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Buenas noches, doctor Figueroa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con distinguidos participantes, panelistas. Gracias también por la invitación y espero que este conversatorio, esta mesa redonda, sirva en realidad al final para tener un producto en beneficio de toda la comunidad de laboratorio clínico. Muchísimas gracias. Contamos con la visión societaria y científica del doctor Francisco Pérez, especialista en patología clínica, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Doctor Pérez, bienvenido. Gracias, doctora Jenny, y muchísimas gracias también por esta invitación que a mí particularmente me honra porque es un tema que se ha venido posponiendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, diría yo, por lo que conlleva, porque realmente toca a veces puntos álgidos que a la gente no le gusta escuchar. Así que creo que es una gran oportunidad para conversar. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Contamos con la perspectiva de liderazgo operativo y analítico en el día a día de la doctora Patricia Osorio, doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador y líder del Laboratorio Clínico Biocentro. Bienvenida, doctora.
Buenas noches con todos. Gracias, estimada Jenny, por tomarme en cuenta, obviamente, para compartir este tipo de información que realmente es muy relevante en la situación que está viviendo nuestro país. Así que, a nombre de los bioquímicos farmacéuticos, bioquímicos clínicos, me siento muy honrada de estar aquí para, obviamente, compartir nuestras perspectivas. Contamos con el enfoque corporativo de la industria y la cadena de suministros diagnósticos a cargo de Andrés Sarmiento, bioquímico clínico y gerente de la unidad de negocios de Invitrolab. Buenas noches, Andrés. Primero agradecerle por la invitación, por la organización y sobre todo felicitarle por este espacio de conversación que, bueno, es un tema bastante delicado, se podría decir, pero que muy pocas veces se ha tratado de manera abierta. Así que muchísimas gracias por esto. Este tema de cómo garantizar la sostenibilidad de un laboratorio clínico sin perder la ética, la seguridad del paciente, la calidad. Y un honor compartir con este panel con profesionales de tanta trayectoria y con diferente perspectiva. La nuestra desde la industria diagnóstica, todo lo que es venta de equipos, suministros, reactivos e instrumentación en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Andrés. Y la visión de alta dirección empresarial y salud ocupacional. Doctor Mauro Cargua es especialista en seguridad y salud ocupacional y gerente general de Biotes. Buenas noches, doctor Cargua. Buenas noches, Jenny. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy de acuerdo con todos los colegas que es un tema que era un secreto a voces, creo yo, y que es importante toparlo, e irlo desarrollando, desmenuzando y ver qué se puede hacer, ¿no? Desde el tema de la academia y desde el tema de los centros médicos y laboratorios. Muy complacido de estar acá. Muchísimas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Para garantizar la altura académica de un evento como este exige, estableceremos 3 reglas metodológicas claras para la jornada de hoy, ¿sí? La primera es que el debate se estructurará en 3 bloques progresivos que irán desde el diagnóstico de la realidad actual y el impacto técnico hasta las soluciones estratégicas de evolución para el laboratorio independiente. 2, cada panelista contará con intervenciones concisas de un tiempo determinado por pregunta para mantener la agilidad del debate. Y 3, el chat de la sala virtual está completamente abierto para todos quienes deseen participar con sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Los invitados podrán dejar todas sus inquietudes en el chat y al final del evento se recopilarán las preguntas claves para abrir un bloque de debate con los expertos. Antes de dar paso a nuestra primera ronda de preguntas y en honor al rigor científico y la transparencia que nos caracteriza como profesionales de la salud, queremos hacer una declaratoria oficial de no conflicto de interés. Hacemos constar de manera explícita que este foro es un espacio estrictamente académico, gremial y de gestión estratégica. Ninguno de los panelistas aquí presentes ni la moderación persigue un beneficio económico, comercial o corporativo con las declaraciones emitidas en este evento. Las opiniones compartidas son de carácter técnico y profesional, orientadas al fortalecimiento del sector diagnóstico independiente y a la seguridad del paciente, y no representa la postura oficial ni comprometen los intereses comerciales de las marcas, instituciones o empresas proveedoras a las cuales pertenecemos en nuestro ejercicio diario. Con esta base de transparencia y ética, colegas, damos inicio oficialmente al bloque de apertura, diagnóstico de la realidad actual del sector. El objetivo de este bloque es describir el entorno actual, la presión de los costos, la competencia de las grandes cadenas y cómo se vive la gestión laboratorial hoy en día. Doctor Figueroa, para ponernos en contexto, la medicina de laboratorio ha cambiado drásticamente en la última década. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los desafíos más críticos que enfrenta hoy un laboratorio independiente frente a la calidad, mantener la excelencia académica, además de la consolidación de grandes cadenas transnacionales? Muy bien. Bueno, un honor abrir esta mesa redonda y con una pregunta tan interesante. En realidad, la medicina de laboratorio, como se conoce en el mundo o en Latinoamérica, muchos países lo conocemos como patología clínica, afronta, digamos, un diagnóstico muy particular en este momento. Nosotros, o por ejemplo, el doctor Ricardo Álvarez, un prestigioso patólogo clínico peruano, escribió en un artículo dentro del capítulo de un libro, decía de que la medicina de laboratorio tiene la particularidad de que cada 2 años
renueva, digamos, su conocimiento, se duplica el conocimiento en la especialidad. Y esto está muy relacionado al tema de la tecnología, que va muy de la mano con nosotros. Esta tecnología permite básicamente dos grandes cambios. Primero, de que nosotros estamos rompiendo el paradigma tradicional de una medicina basada en evidencia a una medicina más personalizada, ¿ya? Ese paradigma permite de que probablemente muchas de las cosas que nosotros hacemos dentro del laboratorio de investigaciones o cosas muy actuales vayan muy por delante de lo que las guías de práctica clínica, por ejemplo, están aplicando ya en la práctica diaria. Un ejemplo simple. Si abordamos enfermedad cardiovascular, hoy en día con la genómica podemos ver el riesgo cardiovascular en base a comportamiento de mutaciones genómicas, pero eso todavía no se está aplicando en la práctica diaria cuando evaluamos enfermedad cardiovascular. Un ejemplo. El otro gran desafío es que ya la medicina de laboratorio, perdón, ha dejado de ser un ente aislado, es decir, una unidad productora de pruebas de laboratorio, de resultados de laboratorio. Hoy en día ya hay una visión de lo que se conoce como el diagnóstico integrado. Esta es una tendencia mundial donde ya no solamente se integra laboratorio, sino también, por ejemplo, imágenes, se integra, por ejemplo, anatomía patológica y se integran servicios clínicos. Es decir, un ejemplo claro es oncología. Oncología hoy en día está transformando esto y se necesita este diagnóstico integrado, es decir, tenemos que integrar el diagnóstico. Ahora, en ese contexto existen muchos desafíos, más aún si hablamos de laboratorios pequeños, ¿no? De laboratorios, digamos, que tienen que entrar a competir o de repente emprendimientos que inician. Uno de los grandes desafíos es que el paciente cada vez está más documentado. Hoy en día, debido a que existe tanta información y acceso a redes u otra información, el paciente se documenta cada vez más. Por lo tanto, enfrentamos a un paciente más informado, a un paciente más documentado. El otro gran desafío, al menos en nuestro sector, es que cada vez más se observan grandes corporaciones, grupos transnacionales que implementan pues una economía de escala que tienden a ir absorbiendo poco a poco a los laboratorios más pequeños. Y obviamente eso hace de que no seamos de repente tan competitivos, ya sea por ejemplo en tema de costos y viceversa. Otro gran tema es que cada vez se hace visible la necesidad de establecer acreditación en el control de calidad en los laboratorios clínicos, ¿no? Desde una perspectiva de implementar sistemas de gestión de la calidad, como es la norma 15.189. Somos una de las pocas, en realidad casi la única del sector salud que tiene una norma de acreditación, ni siquiera tiene una norma de certificación. Eso obliga a que los laboratorios deben ir hacia mayores estándares para el aseguramiento de la calidad de los resultados. Y otro tema que también tenemos que entender es que nuestro sistema de salud y probablemente los latinoamericanos enfrentamos dos grandes modelos perversos en el sistema de salud. Uno de ellos es el diagnóstico integrado, es decir, la misma empresa que provee de repente una cláusula o una póliza para atenderte, te va a dar también la prestación con los servicios. Y el otro es el tema de esta reunión, hablar de temas antiéticos relacionados a proveer servicios desde nuestros laboratorios clínicos. El tema, por ejemplo, de la dicotomía. El tema en el cual tenemos que dar de repente servicios por un beneficio de referencias, de solicitudes, contra eso damos un beneficio económico. Y por último, es entender que este tema digamos, de la dicotomía va a depender básicamente de un compromiso ético de los profesionales que lideran el laboratorio, de la persona que va a tener la responsabilidad de decidir si es parte o no de este modelo perverso que ofrecen el sistema de salud en nuestros países. Muchísimas gracias, doctor Figueroa, por su intervención. Y en base a lo mencionado, doctor Carwa, mantener un laboratorio, un centro médico con toda la normativa, seguridad, tecnología, certificación ISO, acreditación, al día implica una estructura de costos fijos que no se detiene. En la realidad actual, y en base a lo mencionado por el doctor Figueroa, ¿qué tan complejo se ha vuelto para un gerente mantener ese equilibrio financiero sin asfixiar la operación? Muchas gracias por su respuesta. Claro, bueno, muchas gracias. Mira,
Para responder esto con honestidad, primero hay que aceptar algo, ¿no? Porque mantener una certificación ISO 9001, como es nuestro caso, y estar avanzando en la 15189, no es un costo que se puede diferir, no es un costo que se puede recortar, porque pues como ustedes comprenderán, hay auditorías periódicas, hay calibración de equipos, capacitación continua del personal, control de calidad interno, externo, entonces todo eso corre, por decirlo, en piloto automático, tengas o no tengas ingresos en ese mes. Entonces, pues esa es la realidad estructural de cualquier centro que maneja este tipo de certificación. Ahora, la pregunta de si estos costos son altos, pues como ustedes comprenderán y lo saben, pues lo son, ¿no? Y van a seguir subiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, la pregunta en este sentido sería también hacernosla si es que el mercado te permite trasladar estos costos que tú tienes al valor finalmente que tú tienes de tus costos, de tus precios que das a tu cliente final. Entonces, ahí viene un poco la complejidad del tema porque actualmente, al menos en el mercado ecuatoriano, y ustedes lo conocen bien, pues no todos los segmentos del paciente, de los pacientes valoran este tipo de certificaciones. Y entonces, pues en Biotest lo que tenemos, pues en realidad es una composición diferente, por decirlo así, o particular, pues porque el 80% de nuestros ingresos, de nuestros pacientes, vienen del tema ocupacional, es decir, de nuestros clientes corporativos, en donde pues la certificación más bien es una fortaleza que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes corporativos, porque desarrollamos a lo largo del tiempo pues programas estructurados en el tema de lo que es salud ocupacional. Entonces, en este sentido, el cliente, la empresa, sí entiende y valora la certificación y los procesos que tenemos nosotros de trazabilidad en todos los servicios que nosotros les estamos dando. Porque pues para esa persona, para el gerente de esa empresa, le representa trabajar con un centro médico acreditado, menor riesgo de demandas ante posibles enfermedades ocupacionales, por ejemplo, que van a incidir pues en menos multas en caso de auditorías del Instituto de Seguridad Social, van a tener cumplimiento normativo verificable. Entonces, pues ahí el costo fijo se convierte en realidad en un argumento comercial nuestro y no es un obstáculo. ¿Ok? Sin embargo, en el otro 20% que podemos nosotros decir que lo dedicamos a pacientes particulares, ¿sí? Que llegan por servicio de laboratorio clínico, voy a poner un ejemplo, ahí pues el panorama cambia por completo, porque pues muchas de las personas, muchos de los pacientes particulares no comparan certificaciones, no es que te van a decir su laboratorio, su centro es certificado, sino que lo que se van es por el tema de los costos, ¿ya? Entonces, pues ahí viene el tema de la competencia, que podemos nosotros decirlo así, que competimos con laboratorios que no tienen la estructura de costos, no tienen la certificación, no tienen la inversión en lo que nosotros tenemos en el tema de calibración de equipos y todo lo que mencioné en un inicio, y que pues por lo tanto pueden ofrecer quizás tarifas que nosotros, manteniendo el estándar actual que tenemos, no podemos igualar. ¿Ya? Y si es que se iguala, probablemente inclusive vamos a perder un margen en el tema de calidad. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué tan complejo que me dices tu pregunta se ha vuelto mantener este equilibrio? Yo diría que la dificultad no está solamente en sostener los costos fijos en sí, sino en no dejar que la presión de precios en el segmento de salud, al menos en Ecuador, termine contaminando las decisiones del segmento donde realmente nosotros sí tenemos una ventaja competitiva. Entonces, si nosotros tratamos de ambos mercados por igual, el segmento corporativo, donde nosotros somos fuertes, con el segmento de pacientes particulares, intentando competir por precios, la certificación ahí se nos va a convertir en una carga que nos va a asfixiar en algún momento de manera financiera. Pero, en cambio, como nosotros tenemos separadas, nuestra estrategia es trabajar de manera separada, pues ahí sí nosotros podemos tomar a la certificación y a la calidad como una ventaja competitiva. Entonces, pues ahí ya deja de ser un costo y se convierte en un principal diferenciador. Entonces, esa sería la estrategia que nosotros actualmente tenemos. En este caso, doctora Osorio, usted que lidera los procesos analíticos en Biocentro, sabe que la verdadera calidad empieza en el detalle operativo. ¿Cómo percibe la presión del entorno actual cuando el mercado exige inmediatez y costos bajos, pero la ciencia nos exige tiempo, rigor y precisión estricta? Buenas noches con todos. Gracias, Jenny. En Biocentro entendemos que la presión del mercado es una realidad innegable. Sin embargo, operamos bajo una premisa innegociable. Un resultado rápido y barato, pero incorrecto, es el costo más alto que puede pagar un sistema de salud.
Obviamente, al igual que la mayoría que estamos aquí, percibimos la situación actual como una presión que nos afecta realmente en muchos sentidos, porque negarlo es absolutamente imposible. Pero a su vez, la pasión por el trabajo que hacemos nos permite momentos tener una visión de helicóptero y verla como lo que tiene que ser, un desafío ético, enfrentar los desafíos a la altura. Es difícil cada día, es verdad, pero les invito a que salgamos de nuestro círculo de confort y tratar de innovar. Y esto lo vamos a conseguir únicamente con la educación continua y constante. No prepararnos únicamente en el área de laboratorio clínico, como lo hemos venido haciendo durante toda nuestra trayectoria, sino abrir nuestra mente, buscar tal vez maestrías de gestión de calidad, seguridad en el paciente, ir ampliando nuestra visión y sobre todo realizar nuestro trabajo apegados a las normativas y a la ley. No podemos permitir jamás que la inmediatez degrade la calidad de nuestros resultados. Cuando el mercado exige ya, la ciencia nos recuerda que detrás de cada tubo de ensayo que nosotros tenemos hay una vida esperando, una familia y una decisión médica que tiene que ser tomada. No competimos en una carrera, colegas, hacia el precio más bajo, porque cuando el precio se vuelve un único criterio, la calidad deja de ser un estándar y se convierte en una variable negociable. Y en salud, la seguridad del paciente jamás de los jamases puede estar sobre la mesa de negociación. El verdadero liderazgo del laboratorio clínico hoy en día es tener la integridad de decirlo abiertamente, que hay valores no negociables, colegas, como la ética y el profesionalismo. Hay que trabajar en tres pilares estratégicos básicos, como la automatización inteligente, utilizando la tecnología para eliminar el error humano y ganar velocidad sin sacrificar, obviamente, el rigor científico. La eficiencia operativa, optimizar procesos para reducir costos internos, pero nunca recortar la calidad de reactivos o los mantenimientos preventivos de los equipos. Y también el valor clínico, educar al entorno, educar a nuestros pacientes y a los médicos. Un laboratorio clínico no es un comercio de resultados, colegas, es un aliado del diagnóstico. Si cedemos a la dicotomía de precios sobre precisión, dejamos de ser profesionales de la salud para convertirnos en despachadores de datos. La dicotomía afecta directamente a los usuarios de los servicios médicos. ¿Por qué nos preguntamos? Se encarecen los costos de la atención y en ciertos casos se fomenta la realización de pruebas innecesarias como lo vemos en algunos pedidos. Además, el paciente pierde la total libertad de elegir el lugar de su confianza donde él decide hacerse los exámenes, dado que es condicionado a ciertos lugares. Aquí cabe mencionar que hay laboratorios que independientemente de su complejidad, que aquí en el Ecuador es alta, mediana y baja, trabajan con calidad. En Biocentro elegimos el trabajo honesto, porque al final del día la confianza del paciente es el indicador de éxito que realmente nos llena como profesionales. Eso es todo, Jenny. Muchísimas gracias, doctor Figueroa, doctor Cargua y doctora Osorio. Ustedes han puesto sobre la mesa la realidad de cómo hoy en día se encuentra o se percibe la medicina de laboratorio en nuestro medio. Para ir al bloque 1, la dicotomía y la encrucijada ética, doctor Pérez, habiendo descrito esta realidad tan compleja, entramos a la verdadera dicotomía del foro. Cuando la competencia se vuelve tan agresiva, el mercado empieza a imponer prácticas como el peaje económico, el porcentaje de derivación de pruebas que lo mencionan. ¿Cómo altera esto las reglas de juego para que un laboratorio que quiere mantenerse firme en su ética? Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poner sobre la mesa estos temas justamente. Y quiero empezar saludando con mucho entusiasmo lo que la doctora Osorio mencionó. Todo esto tiene que ver con la ética, pero si es que le ponemos un título a todo esto, entonces vendría a ser la ética versus la supervivencia. Ujú. No importa cómo le llamemos, dicotomía de honorarios, porcentaje por derivación, peaje económico, como nos dijo usted, o pago de comisión, yo quiero utilizar un término mucho más crudo. Esto es una coima. Es una coima que se le brinda al médico a cambio de que nos remita los pedidos o los pacientes para que se les pueda hacer los exámenes en el laboratorio. Cuando hablamos de ética, tenemos que pensar que la ética está dirigida hacia las acciones humanas en general y la bioética hacia lo que tiene que ver con la vida, con la salud, incluso con la tecnología también. Y cuando hablamos de bioética, estamos para emitir afirmaciones incómodas.
no me atrevo mucho a decir verdades incómodas, porque tendríamos que entrar en un debate filosófico mucho más profundo que no es el tema por ahora. Pero me voy a quedar con lo de afirmaciones incómodas, porque la discusión ética es precisamente eso, ¿no? Es poner sobre la mesa cosas que no nos gusta mencionar y que no nos gusta escuchar. Entonces, bueno, me voy a dividir esta corta presentación tratando de no salirme del tiempo establecido en dos partes. En primer lugar, tomar en cuenta que este no es un problema administrativo financiero de un laboratorio. Básicamente es un conflicto de interés estructural. La bioética tiene cuatro principios básicos y voy a ir demostrando cómo este problema de la coima, como yo le estoy llamando, corrompe esos cuatro principios básicos de la ética médica. Estoy hablando de la beneficencia, de la no maleficencia, de la justicia y de la autonomía. La beneficencia significa que tenemos que aportar en algo para el paciente, para la persona. Si le trasladamos esto al laboratorio, significa pedir una prueba solamente si es que va a aportar al diagnóstico y al tratamiento, que es la función que cumple el laboratorio. Pero estamos aquí frente al hecho de inducir la solicitud de exámenes, como los famosos paneles, ¿no es cierto? Yo soy enemigo esto de los paneles amplios del pedir el por si acaso, porque hay una comisión en juego. Segundo, la no maleficencia. Significa no causar daño a la persona, en este caso concreto, no causar daño económico al paciente. ¿Por qué le podemos causar un daño económico? Porque el paciente va a pagar ese porcentaje extra que le estamos pagando al médico solicitante, 20%, 30%, quién sabe, y a veces incluso se piden pruebas duplicadas o pruebas que podrían ser interpretadas clínicamente fácilmente sin por sí solas, sin necesidad de algo más. Tercero, la justicia. Esto es un acceso equitativo a la salud y en este caso a las pruebas según la necesidad propia individual de la persona. Lo contrario, el antónimo de justicia es injusticia. La injusticia viene en que se deriva al laboratorio que paga más y no necesariamente al que da un mejor resultado. Y cuarto, la autonomía, la capacidad que tiene toda persona como un derecho humano de tomar sus propias decisiones sin presiones externas en absoluto. Acá el paciente debería elegir con una información transparente a dónde puede acudir para sus exámenes y poder satisfacer esta necesidad de diagnóstico. Lo contrario es la carencia de autonomía porque el paciente cree que está eligiendo por calidad, cuando en realidad está eligiendo por comisión, aunque realmente eso de elegir ya queda en entredicho. El segundo punto es la trampa, que hay de por medio una trampa en todo el conflicto. Es decir, si nos ponemos a pensar solamente en que si es que todos lo hacen y si es que yo no entro en el mismo juego, voy a quebrar, me voy a ir para abajo y por lo tanto no voy a poder sostener mi laboratorio, entonces estamos apelando solamente a la supervivencia y nos estamos olvidando de algo fundamental de la medicina y de la atención en salud. No estamos centrando la atención en el paciente. Es decir, prefiero dar ese 15, 20 o 30% de comisión y mantener los empleos de todos los técnicos y las personas, los profesionales que están trabajando conmigo. En principio suena noble, no lo niego, pero institucionaliza el daño, porque cada derivación pagada convierte al paciente en una mercancía y eso es imperdonable. Hoy puede ser el 15%, mañana el 20%, pasado mañana el 30%, hasta cuando llega un momento en que el médico pide exclusividad. Entonces ahí ya se termina el convenio, dejan de lado la calidad y solamente tiene que ver la comisión. Y debemos tomar en cuenta además que los laboratorios piensan que están obteniendo un beneficio. Cierto, el beneficio puede ser, pero es a muy corto plazo. A largo plazo, nos estamos provocando un daño que puede ser irreparable. El daño viene principalmente en tres cosas. En la confianza profesional, porque el médico solicitante no nos está respetando, nos está utilizando. Es decir, el otro día, el día que alguien más me pague en lugar de 20, 30%, te dejo y me voy donde el otro. Es decir, nunca te solicité los exámenes porque te respeto como profesional, sino porque me pagas más. En cuanto al talento humano,
el equipo profesional y técnico ve que el éxito no depende de la ciencia que estamos ofreciendo, sino que dependemos básicamente de las comisiones. Para mí eso es un asunto totalmente desmoralizante. Es decir, no están haciendo valer mi trabajo, sino que depende de las gestiones administrativo-financieras que haga a quien le corresponde. Y por último, la reputación. Me imagino que más adelante vamos a tocar algo acerca de los asuntos legales y normativos alrededor de este asunto. Y debemos tomar en cuenta que una sanción contra el laboratorio o contra el profesional puede borrar años de prestigio, es decir, puede hacer añicos todo lo que hemos ganado a punta de esfuerzo durante todo ese tiempo. En principio, el laboratorio es un servicio de apoyo al diagnóstico y al tratamiento, y por lo tanto el cliente final no es el médico, no es el cliente, no es el médico solicitante el que me está derivando los exámenes a quien tengo yo que responder finalmente, sino al paciente. El paciente, recordemos que está poniendo su cuerpo y está poniendo su confianza en lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, cobrarle más para pagar la comisión es un asunto que raya con lo inmoral. Yo desarrollo, para ir terminando, mi actividad académica docente en la Pontificia Universidad Católica, una institución ignaciana, así que me voy a permitir mencionar algo que tiene que ver con la identidad ignaciana que se llama Magis Ignaciano. A lo mejor aquí dentro de este importante auditorio que tenemos ahora de profesionales, habrá más de una persona que haya recibido su educación en una institución jesuita y me va a entender mucho más a lo que me voy a referir. El lema es ser más para servir mejor. ¿Qué significa esto? Más allá de aspectos religiosos o teológicos, que por esencia los tiene, son básicamente humanistas, porque nos invita a buscar lo mejor y lo más en servicio de los demás, no en beneficio propio. Si lo aplicamos directamente a la medicina, significa que las decisiones comerciales deben orientarse hacia el bien mayor del paciente, de la sociedad, de la comunidad, evitando que el lucro, que de todas maneras es legítimo, eso no está en discusión, pero siempre y cuando no desplace a la misión de sanar. Y además algo esencial del magis ignaciano es la centralidad en la persona, es decir, el respeto a uno de los máximos derechos humanos que es la dignidad humana ante cualquier circunstancia. En la bioética, esto se traduce en resistir la tentación de convertir al paciente en un consumidor, simplemente o groseramente en un consumidor y nada más. Es decir, que incluso en la gestión administrativa e incluso en los aspectos comerciales, siempre debemos mantener una actitud de servicio, de transparencia y de justicia. Muchas gracias. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Excelente intervención. Andrés, analizando esta encrucijada, el doctor la desmenuzó a la perfección. Si un laboratorio independiente debe desviar un 20-30% de sus ingresos para asegurar la derivación de un médico, económicamente algo tiene que ceder. Eso es definitivo. Desde la visión de la industria, ¿cómo afecta esto a la capacidad del laboratorio para reinvertir en mejor tecnología y reactivos de alta fidelidad? Uy, 20-30%, en realidad eso es un monto tremendamente alto. A ver, nosotros vamos ya en la empresa más de 15 años y le puedo decir, nosotros escuchábamos que ya esos conflictos de intereses eran el 5, el 8%, luego subió al 10, luego al 15 y ahora he escuchado ya 20-30, imagínense, 35. Aparte del shock emocional, hablamos de un shock de análisis económico. Acordémonos que, bueno, los registros del INEG y del Access tienen más o menos reportados 2.600 laboratorios, de los cuales 2.100 laboratorios son privados, casi 500 son públicos. De los 2.100 laboratorios privados, ¿cuántos nosotros podemos recordar por ciudad? Podemos nombrar 5 o 10 por ciudad, ni siquiera nos vamos a acordar. La competitividad está en 30, 40 laboratorios a nivel país y la mayoría son cadenas gigantes. Entonces, imagínense, esto es un mal que si las personas que se ponen en laboratorios o crean empresas de laboratorio, esto es un mal a muy corto plazo, no va a durar mucho. Nosotros somos fieles creyentes que la utilidad de un laboratorio no es un lujo, ese es un recurso que financia lo que es innovación, calidad, la seguridad del paciente,
y todo lo demás. Entonces, es imposible que esto perdure en el tiempo. Nosotros creemos que la relación con un médico, con un laboratorio, es relaciones a largo plazo. Cuando una persona se pone un laboratorio, ¿qué tiempo, qué periodo de tiempo se pone para poder rentabilizar y recuperar todo? No es un año, no es medio año, no son meses. A veces son incluso años para poder recuperar toda la inversión que se hace a través del tiempo. Entonces, lo menos que se puede hacer en un análisis es tener una relación a largo plazo. Eso como punto uno. Cuando un laboratorio deja de invertir en calidad para financiar el crecimiento comercial o hacer este tipo de conflicto de intereses, llamémosle, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pérez, pero lo vamos a llamar así. Tarde o temprano termina comprometiendo la capacidad de competir, porque a la final lo que nosotros queremos ver es si vemos que el laboratorio de al lado da estas cosas o da estas regalías, lo que hacemos nosotros para poder sobrevivir con una rentabilidad del 20 o 30%, como usted lo menciona, de que sale fuera de nuestro presupuesto de utilidad, es subir el precio la primera cosa. Pero ¿eso qué constituye? Perder competitividad, porque existen otros colegas que, bueno, hacen los exámenes a un precio bastante bajo y aún así les alcanza para tal vez dar estos aportes. Entonces, se pierde mucha competitividad y de inicio, pues no es la idea. Como le dije, nosotros hemos visto en la base de datos como proveedor que cada año más o menos deben estar unos 200 300 clientes nuevos, pero al final del año se quedan 50 40 clientes. Los demás ya no nos vuelven a comprar, nos dicen que ya no pueden pagar los equipos, a veces tenemos devolución de instrumentación porque no se puede pagar. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay 400 300 clientes nuevos, pero no sobreviven 40 50. Entonces, algo pasa y es justamente porque a veces desde la parte económica financiera no estamos iniciando de la mejor manera. Y son estos condicionantes al final que nos ponen una dificultad adicional a lo que ya hay. Entonces, bueno, hay costos que en verdad el paciente no lo sabe, sí, correcto. Por ejemplo, mantenimiento. Ellos no saben el mantenimiento. Ellos lo único que hacen es tomarse la muestra, esperar unos exámenes, ver y cada vez tenemos pacientes mucho más exigentes que quieren ya resultados por WhatsApp, que quieren lo más pronto posible, con un precio súper asequible, pero no ven lo que está atrás. Yo siempre he admirado y he sido un fanático de los hospitales, clínicas y centros médicos que tienen certificaciones ISO o los que están acreditados, porque es un costo tremendamente alto de mantenimiento, es una capacidad, es un CAPEX, hay personal que está detrás de eso solo y exclusivamente para control de calidad. Entonces, eso es bastante problema. Pero ¿qué pasa con el mantenimiento? Entonces, se retrasan los mantenimientos. Muchos clientes nos han dicho, ok, mira, estamos ahorita con problemas de pacientes, de justamente de esto de que ahí aumentan las regalías, aumenta la competitividad, entonces vamos a retrasar el mantenimiento. ¿Qué pasa cuando se retrasa un mantenimiento? Puede ser que el equipo no esté al 100% y eso podría generar algún riesgo, tal vez alguna falla. Muchas veces tenemos y ahorita con lo que hemos tenido desórdenes de luz, por ejemplo, todo lo que es desorden de electricidad, hemos tenido una sobrecarga de daño de UPS a nivel nacional. Entonces se han reportado muchísimos daños de instrumentación en general y eso también podría ser que en una corrida sea afectada y los resultados no sean los óptimos. Entonces, imaginémonos lo que es retrasar un mantenimiento. Buscar reactivos más económicos. Por supuesto que nos han propuesto buscar reactivos económicos. Incluso hemos dejado de vender algunos reactivos y han preferido los clientes ver otros de menor calidad, pero eso también tiene un costo. Al final tiene un costo porque son diagnósticos incorrectos, porque hay degradación de reactivo, la estabilidad del reactivo se pierde. Entonces, a veces ya no es lo mismo tener un reactivo que siempre se tuvo la confianza de correrlo que reactivos que son más económicos, pero al final debilitan la confianza. Al final, sí, como decía el doctor, nos cuesta un montón de años ganar la confianza y en un solo resultado que se da mal o hay algún error de fondo se pierde todo y el médico no manda más. Entonces, ese es un problema que condiciona mucho esto. Y no solo eso,
La innovación, nosotros creemos firmemente en la innovación. A veces pasa que en el mercado se quedan los laboratorios o las cadenas que más portafolio tienen, que más pruebas ofrecen. Muchas veces pasa que nosotros vemos en las órdenes de laboratorio que ponemos unas órdenes con 500, 600, 700 pruebas y de las cuales cuando llaman atención al cliente o llama un médico y pregunta por alguna prueba en especial, pues a veces no tenemos ese feedback completo. Entonces, sí, sí es bastante complicado. La no innovación, la no educación continua. Muchos de los hospitales, muchos de los laboratorios, de los centros médicos invierten mucho en eso, en servicio de atención al cliente, en experiencia al cliente, ahora lo que se llama muy bien lo que es Customer Experience. Entonces, hay muchísimos detalles que son costos que a la final ya el laboratorio con un margen tan alto ya no los puede soportar. Y acordémonos también a nivel empresarial, cuál es la utilidad de un laboratorio en teoría o de las empresas? Ya no hablemos solo de laboratorio, sino de una empresa. Una empresa promedio gana más o menos del 20-30% de rentabilidad, que es promedio y eso ya es bueno. Imagínense que solo de promedio global es 20-30%. Y eso es solo dar una regalía del mismo valor. O sea, estamos hablando de que se va un porcentaje tremendo en una regalía de esas. Entonces, eso es, sí es para el análisis y lo peor es que no es tan tangible, eso es un deterioro silencioso. Entonces, los clientes alargan la vida útil de los equipos, a veces los equipos dicen 5, 8 años de vida útil. Hemos visto que clientes por estos mismos detalles tienen 10, 12 y hasta 14 años del mismo equipo. Entonces, sí, cada una de estas decisiones al final termina afectando la calidad diagnóstica. Entonces, la calidad no es que desaparece de golpe, sino que muchas veces se erosiona poco a poco por estas decisiones financieras que a la final pues solo traen consecuencias negativas. Excelente intervención, Andrés. Hemos terminado el bloque 1 y vamos a pasar al bloque 2, donde hablaremos de blindar la calidad frente a las dinámicas de mercado. Tenemos muchísimas preguntas en el chat. Les invito a que sigan colocándolas. Allí el equipo nos está ayudando a ver todas estas preguntas. Si alguien desea intervenir luego que terminemos y ya la presentación de cada uno de los panelistas, abriremos el bloque de preguntas y donde podemos dar nuestros comentarios. En este segundo bloque analizaremos el dilema operativo, cómo mantener estándares analíticos o institucionales impecables cuando el presupuesto se ve presionado por las exigencias del entorno comercial. Doctora Osorio, mantener un control de calidad interno y externo estricto, calibrar y usar reactivos de primera línea tienen un costo operativo fijo muy alto. En el día a día del laboratorio, ¿cuál es el riesgo real para la seguridad del paciente si un laboratorio cede a las presiones financieras del mercado para mantener sus márgenes? ¿Podemos citar ejemplos? Con mucho gusto, Jenny. Este es para mí una partecita del corazón ético del debate de hoy. El control de calidad no es un costo accesorio, es un pilar fundamental del laboratorio clínico, ya que asegura que las decisiones médicas se basan en resultados analíticos confiables, reduciendo el riesgo de errores diagnósticos y protegiendo sobre todo la seguridad del paciente. La presión financiera es una realidad para cualquier laboratorio clínico. Sin embargo, cuando las decisiones económicas comprometen el sistema de gestión de calidad, el riesgo para la seguridad del paciente deja de ser teórico y se convierte en una amenaza directa para la atención sanitaria. Reducir la frecuencia de controles de calidad, utilizar reactivos de menor desempeño, prolongar el uso de calibraciones o, como dijo Andrés, diferir el mantenimiento de equipos puede generar errores analíticos, que nosotros en ocasiones podemos sentirlos como imperceptibles, pero estos tienen un impacto significativo en la toma de decisiones clínicas. Un resultado inexacto puede conducir a un diagnóstico equivocado, retrasar el tratamiento adecuado, provocar intervenciones innecesarias o poner en riesgo incluso la vida de un paciente. Por ejemplo, un resultado de glucosa falsamente bajo puede retrasar el diagnóstico de una diabetes mellitus, mientras que una determinación errónea de troponina podría impedir el reconocimiento oportuno de un infarto agudo de miocardio. De igual manera, una medición incorrecta del INR puede llevar a una dosificación inadecuada de anticoagulante, incrementando el riesgo de hemorragias o eventos trombóticos.
Por ello, el control de calidad interno y externo, la calibración periódica de los equipos y el uso de reactivos validados y de marca no deben ser considerados como gastos prescindibles, sino inversiones indispensables para garantizar los resultados confiables. La verdadera sostenibilidad de un laboratorio no consiste únicamente en mantener márgenes financieros, sino en que haya un equilibrio entre la eficiencia económica con la responsabilidad ética y científica, sobre todo en ofrecer resultados exactos, reproducibles y oportunos que protejan la seguridad del paciente. Además del impacto clínico, sacrificar la calidad afecta la credibilidad del laboratorio clínico. Incrementa la repetición de pruebas, genera mayores costos derivados de errores diagnósticos y puede ocasionar incumplimientos de las normativas de acreditación y requisitos regulatorios. En este sentido, el aparente ahorro económico termina convirtiéndose en un costo mucho mayor para la institución, para el sistema de salud y sobre todo para el paciente. La literatura de seguridad del paciente lo confirma muy claramente. La mayoría de los eventos centinela relacionados con el área de laboratorio clínico no nacen colegas de solo un error humano muy puntual, sino de fallas sistémicas acumuladas en el llamado modelo queso-ruizo que es de conocimiento. Cada corte de calidad es un agujero más en este quesito que disminuye una capa de defensa. Aquí quiero ser muy enfático. El costo de la no calidad siempre es mayor que el de la calidad. Con ese mensaje terminaría mi intervención, Jen. Gracias, doctora. En este punto, Andrés, la industria provee la tecnología avanzada que garantiza la excelencia científica, pero esa tecnología tiene un valor, definitivamente. Frente a laboratorios que buscan abaratar costos en reactivos o insumos para poder financiar preventas comerciales, ¿cómo se puede defender el uso de plataformas de alta fidelidad diagnóstica? Si podemos citar ejemplos, sería genial. A ver, la respuesta que nosotros podríamos brindar como proveedores es traer plataformas especializadas que no tengan tanta competencia, pero que tengan una utilidad y un valor diagnóstico muy certero tanto para el laboratorio como para el médico tratante. Y obviamente, la razón de ser el paciente. El problema aquí es muchas veces nosotros creemos que ahorrar significa comprar más barato. Entonces, por ahí es un error, un posible error que a veces cometemos. Entonces, ¿por qué? A veces pongámosle pruebas rápidas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos o reportamos un falso positivo? ¿Qué quiere decir eso? Nada más que generar consultas innecesarias, tal vez. Un falso negativo, en cambio, a su vez puede generar retrasar un tratamiento. Y eso hablando suave, porque a veces también un falso positivo podría generar hasta demandas. Entonces, eso es lo que significa a veces ahorrar, tratar de ahorrar. Y eso por ahí no es el concepto. Nosotros, por ejemplo, la sugerencia es siempre recomendar a los laboratorios que tengan algo especializado. No abarcar todo, sino tengan algo especializado. Por ejemplo, hemos sugerido o nosotros tenemos plataformas exclusivas para fertilidad, por ejemplo, donde donde no hay competidores que tengan todos los marcadores, que tengan todos los parámetros disponibles y así nosotros podemos hacerlo de mercado nicho. Entonces nos centramos en una plataforma que sea única, que sea vanguardista, que sea tecnología de última generación, pero también nos centramos en la educación y aportamos a los laboratorios con charlas a sus médicos tratantes, a sus médicos, los que les remiten los exámenes. Entonces tratamos por todo lado de ver algo de valor, sumar, tener algo de valor y que no se piense mucho en que el que más regalía da o el que más entre en conflicto de intereses va a tener más pacientes y todo lo demás. Entonces ya dejamos de hablar de precio por prueba, sino lo que hablamos es cuál es el costo por un diagnóstico correcto. Entonces, por ahí nosotros nos vamos centrando. Entonces, si me piden una respuesta corta, es especializarse, tener plataformas únicas, tener un portafolio especializado, recomendar a los laboratorios que no ofrezcan todo, porque al final eso no es muy recomendable. La forma de fidelizar con el médico o con el especialista es justamente eso, ser un aliado para él. Entonces, si no, cuando nos llama y nosotros tenemos esa empatía con él, tenemos ese descargo científico cuando nos llama a pedir soporte de algún resultado, de alguna prueba, yo creo que un buen servicio como ese, una experiencia al paciente única, sí da la lucha, sí pelea
contra lo que llamamos dicotomía. Sí, sí le hace esa, sí se pone a ese nivel, porque a veces también nos pasa que sí reclamamos eso. Ojo, no digo que esté bien, pero sí reclamamos de eso de que los laboratorios ofrecen tal y o cual porcentaje, pero cuando nosotros queremos tener un nivel de atención, tenemos carencia en atención al cliente, tenemos carencia en ese feedback con el médico, tenemos carencia en nuestra instrumentación, tenemos los resultados o los tiempos de respuesta no son los adecuados o no están a nivel de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no hacemos un mea culpa y, y por ahí nosotros vamos. Entonces, la idea es evitar repeticiones porque incrementa costos. Abaratar a reactivos que en verdad son demasiado baratos, pero eso compromete la confianza. Al final, la confianza es lo que nosotros queremos tenerle de lado a los médicos especialistas y como les dije, o sea, un servicio, innovación, tecnología y una experiencia al cliente o al paciente, yo creo que sí se pone a nivel para evitar estas cosas o al menos estar en la lucha, porque sí, hemos visto que el mercado también lamentablemente está así, pero sí, sí hay oportunidad por el otro lado también. Terminamos este bloque 2 con la intervención de la doctora Patricia, eh, bioquímico Andrés Sarmiento, y vamos a pasar al bloque 3, en el que vamos a hablar de la evolución del laboratorio independiente hacia la sostenibilidad. ¿Cómo deben transformarse los laboratorios tradicionales para sobrevivir y prosperar sin caer en la trampa de la dicotomía? Para este bloque vamos a contar con la participación del doctor Francisco, el doctor Luis Figueroa, la doctora Patricia Osorio, el doctor Mauro Cargo y el bioquímico Andrés Sarmiento. Voy a empezar con el doctor Luis Figueroa. La misma pregunta es para el doctor Francisco Pérez. Doctores, el modelo tradicional de ser simples maquiladores de resultados está agotado y es definitivo. ¿Cómo debemos evolucionar el rol de la medicina de laboratorio y del laboratorio clínico independiente para convertirse en un consultor clínico indispensable para el médico tratante? Doctor Figueroa. Muy bien. Bueno, espero que ya en la parte del debate podamos tratar de abordar más el tema específico de esta mesa redonda, ¿no? Eh, digamos que a nivel de los laboratorios clínicos, en el transcurso de estas décadas, cada vez los profesionales son más conscientes de la validez analítica, ¿no? Se ha avanzado mucho en el tema de control de calidad. Pocos han avanzado un poco más con lo que vendría a ser la validez diagnóstica, es decir, si realmente ese resultado va de la mano con el diagnóstico, es decir, corroborar prueba por diagnóstico. Pero un tema que sigue pendiente es ver la utilidad clínica de la prueba y eso significa hacer ya análisis económico, ver un análisis de la carga de enfermedad, ir a ver hacia otras variables, ¿no? Ver si es que esa intervención es costo efectiva. Entonces, una manera es tratar de hacer ese tipo de estudios dentro de lo que hacemos. El otro tema es que tenemos que cambiar la narrativa de que somos de ayuda al diagnóstico. En realidad nosotros somos parte del proceso diagnóstico. Entonces, cada vez más a nivel mundial ya se habla de que somos servicios del diagnóstico y no de ayuda al diagnóstico. Somos servicios que se suman al diagnóstico. Somos parte del proceso diagnóstico. Quien al final va a tomar la decisión, obviamente, es el médico. Llega un paciente enfermo, sale sano, pero en ese proceso intervienen también las pruebas de laboratorio. Somos parte del proceso diagnóstico. Entonces hay que tratar de, y ahí viene la otra parte, cuánto nos involucramos para ser más visibles como profesionales de laboratorio clínico, cuánto tratamos nosotros de repente hacer visible todo lo que hacemos. Por ejemplo, eso sería una primera conclusión importante del debate, ¿no? Nosotros tenemos que educar al paciente y tenemos que hacerle ver toda la inversión que existe en temas de control de calidad, por ejemplo. El paciente no lo sabe, pero es nuestra obligación enseñarle. Otro tema importante es que ya no somos efectivamente solo un servicio de productores de datos, eso ya quedó en el pasado. Hoy en día somos servicios que definimos la decisión en la intervención médica del paciente, es decir, los médicos o los profesionales que tienen que tomar decisiones lo hacen con nuestros resultados, de tal manera que nosotros contribuimos de una manera crucial para la toma de decisiones en el paciente, bajo una visión
que hoy en día se preconiza dentro del sistema de gestión de la calidad, que es una mayor gestión de riesgo y la seguridad del paciente, menor error diagnóstico, menor errores médicos, etcétera. Y un tema, por ejemplo, yo hace poco hemos participado aquí en el país, hemos tenido nuestro Congreso Peruano de Patología Clínica y tuvimos la suerte de tener al profesor Mario Plevani, y él ya hace mucho tiempo hace visible la necesidad del valor del laboratorio clínico, es decir, dar valor a lo que hacemos. Y, por ejemplo, dar valor es tratar de repente de enriquecer nuestros informes de laboratorio, nuestros reportes, que no solamente sea, por ejemplo, una hemoglobina glicada de 11, sino que vaya de repente acompañado con una estimación de la glucosa en base a ese valor porcentual, de repente un comentario importante en beneficio del paciente. Por ejemplo, que el 100% de las creatininas séricas salgan con el valor de la tasa de filtración glomerular, que rápidamente pueda permitir al médico ver si ese paciente tiene o no un estadio de enfermedad renal. Que el 100% de las albúminas y creatininas en orina salgan con el cálculo del ratio ACR para ver si ese paciente ya tiene un daño renal. Y así, por ejemplo, si del perfil lipídico simplemente calculamos el colesterol no HDL y colesterol remanente, le estaremos dando mucha utilidad a ese perfil lipídico tradicional. O si usamos el TGO y TGP y el recuento de plaquetas para calcular un FIB4 que me permita ver si ese paciente tiene fibrosis hepática, va a ayudar a ese reporte. Si usamos, por ejemplo, la insulina y la glucosa para dar una visibilidad del índice OMA de ese paciente, nos podrá hacer ver que tenga, por ejemplo, resistencia a la insulina. Es decir, desde nosotros, desde el laboratorio, tenemos que darle valor a las pruebas. Y probablemente ese valor le dé, obviamente, un mayor peso específico a nuestros reportes para el beneficio del paciente cuando el médico lo va a utilizar para interpretarlo. Entonces, podríamos decir que cuando la confianza se compra, quien paga ese precio es el paciente, definitivamente, ¿no? Esto hay que entenderlo. Y si al final tenemos resultados como parte final de nuestro proceso, tenemos que entender que ese resultado como producto final va a ser el inicio de una mejor toma de decisiones en beneficio del paciente. Entonces, esta primera parte yo la dejo ahí y después ya vamos de repente a ampliar con mayores conceptos. En el espacio de comentarios ampliamos, tenemos muchísimas preguntas, bastantes comentarios. ¿Hay alguien que desea intervenir al final? Con gusto, en la parte final le damos la palabra. Doctor Francisco. Ya, muchas gracias. Estoy teniendo un anuncio de que mi conexión está un poco inestable. Por favor, me avisen si en caso de que esté entrecortada y tenga que parar un ratito. Perfecto. No, comparto en grandísima medida lo que el doctor Figueroa nos acaba de indicar, pero además esto me lleva a reflexionar acerca de lo que usted, doctora Jenny Caicedo, en la charla anterior, cuando se habló de cómo competir, cómo un laboratorio independiente puede competir contra las grandes cadenas de laboratorios, incluso internacionales, ¿no? Y ahí están algo precisamente para responder a esto. Entonces, justamente de lo que se trata es de transformar un laboratorio clínico independiente en un consultor clínico, ¿no es cierto? Si convierto a mi laboratorio en un consultor, estoy dando un salto estratégico. Entonces, no solamente que estoy enfrentando una evolución ética, por llamarla de alguna manera, sino que estoy dando este salto estratégico de valor, lo cual va a fortalecer la relación con los médicos y evidentemente va a mejorar la calidad asistencial. Pero es un desafío bien grande. Entonces, para convertirnos en ese aliado científico, debemos tomar en cuenta tres ejes. El primero es el conocimiento. Ahí está un desafío bien grande porque de esto se trata de aprender, de aprender y de aprender, y eso se consigue estudiando y leyendo, investigando y estar todo el tiempo al día. Educación continua, como decía también hace un momento el doctor Andrés Sarmiento, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Entonces, esto nos lleva a pensar en este cambio que ha tenido, esta evolución que ha tenido el laboratorio clínico hacia lo que es propiamente dicha la medicina de laboratorio, la patología clínica, como nos la llamamos más bien acá.
Y para eso se requiere reorientar la misión, hay que definir el propósito del laboratorio como un centro de diagnóstico y además educativo. No es solamente un proveedor comercial, eso es lo que tenemos que dejar de lado. Desarrollar servicios de valor agregado, por ejemplo, brindar justamente con el ejemplo que decía el doctor Figueroa, una interpretación clínica avanzada, ¿no es cierto?, en el informe, comentarios interpretativos, qué sé yo, incluso rangos ajustados por la edad, que a veces nos falta también reportar eso, o de acuerdo al sexo, o de acuerdo incluso al contexto clínico. Y establecer canales en donde podamos estar comunicados permanentemente con los médicos solicitantes para discutir los resultados, para hacer consultas diagnósticas y además de hacerle frente a lo que incluso los equipos automatizados nos reportan ahora, que son las alertas, ¿no? Los resultados críticos. Entonces, esto nos puede llevar, qué sé yo, a que tengamos una información permanente con nuestros médicos solicitantes, organizar sesiones clínicas, qué sé yo, establecer conversatorios, programas de educación continua. Lo que no podemos dejar de lado es esta asesoría en la selección de pruebas y en la interpretación del resultado. Esto nos lleva a una gestión evidentemente ética y transparente, que es a lo que queremos llegar finalmente, ¿no? Nos va a dar un reconocimiento académico y vamos a luchar contra este conflicto de interés que significa el pago de comisiones y le vamos a dar transparencia a las relaciones profesionales. Pero todo eso, en primer lugar, tiene que estar por escrito. A veces no resulta fácil ni siquiera escribirlo. En nuestro manual de calidad, en nuestro, en nuestra página principal de misión y visión, tenemos que poner en qué queremos convertirnos y qué somos. ¿Cómo vamos a ofrecer esto? Y ahí tiene que estar explícito que nosotros no vamos a caer en ese tipo de prácticas porque va en contra de la calidad. La calidad son todas estas cosas valiosas que se han mencionado ahora desde diferentes puntos de vista, pero la calidad tiene que ir de la mano de la ética, ¿no? En la comunicación institucional, el marketing, a veces la propaganda boca a boca tiene mayores efectos que la publicidad, ¿no es cierto? Que la publicidad escrita en redes sociales y todo lo demás. Entonces, hagamos eso. Nos pongamos enfrente al público y enfrente a los médicos solicitantes como consultores clínicos integrales, como un apoyo diagnóstico especializado de alguien que sabe de lo que está hablando, una interpretación clínica conjunta con el médico solicitante y, por supuesto, ofrecer siempre la educación médica continua. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez. Vamos a una pregunta que me gustaría hacerla a la doctora Patricia Osorio y al doctor Mauro Cargua. Empecemos con la doctora Patricia, la misma pregunta. Frente a laboratorios o corporaciones que compiten puramente por volumen y velocidad despersonalizada, ¿cómo se transforma la experiencia del paciente, la humanización del servicio y la gestión de la salud en la mayor ventaja competitiva de un laboratorio mediano o pequeño? Doctora. Mi querida Jenny, te comento que sí es verdad. Las grandes cadenas compiten con más sedes, más automatización, más puestos periféricos de toma de muestra, como podemos ver en todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, considero que un laboratorio independiente no puede ni debe tratar de ganar la carrera con las mismas reglas. Nuestra ventaja competitiva real está en algo que la automatización masiva sacrifica casi por definición, y que es nuestro baluarte, la humanización con calidez y calidad de nuestros pacientes. La verdadera ventaja competitiva no es entregar colegas un resultado en menos tiempo, sino generar confianza en el momento de mayor vulnerabilidad del paciente. La experiencia que brindamos a nuestros pacientes genera una confianza real. Nuestra fortaleza es recordar que no procesamos muestras, acompañamos personas. Humanizar significa mirar a los ojos, escuchar, explicar con claridad, disminuir la ansiedad, garantizar un proceso seguro y ofrecer un acompañamiento, el mismo que comienza antes de la toma de la muestra y continúa después de entregar el informe. La gestión de salud también adquiere otro significado. Un laboratorio cercano conoce a su comunidad, identifica riesgos, promueve la prevención, construye las relaciones de largo plazo con médicos y pacientes y deja de ser un proveedor de pruebas para convertirnos en un aliado del cuidado de la salud. Porque un paciente podrá olvidar cuánto tardó un resultado, pero nunca en la vida olvidará cómo le hicieron sentir mientras esperaba. Y cuando las personas confían,
regresan. Cuando regresan, recomiendan. Y cuando recomiendan, el crecimiento deja de depender de la publicidad y comienza a sostenerse con la reputación que cada uno nos vamos ganando. Por eso, la pregunta no debería ser, ¿quién procesa más muestras por hora? La verdadera pregunta es, ¿qué laboratorio logra que en el momento más difícil de un paciente, éste se sienta visto, escuchado y cuidado? Ese laboratorio no solo gana clientes, gana confianza, construye comunidad y crea un valor que ninguna estrategia basada en volumen puede igualar. Hoy medimos la experiencia del paciente con PREMS y PROMS, que se incorporan al tablero de la gestión de calidad junto con otros indicadores. La cercanía con un paciente no es un valor accesorio agregado en sí mismo, es un componente de la calidad asistencial. Eso es todo, Jenny. Doctor Cargua, su respuesta. Ok, gracias. Bueno, esta pregunta me parece bastante interesante, una pregunta central, porque a más de lo que dijo Patricia, pues muchas veces nosotros entendemos, o a veces los pacientes pueden entender como humanización, pues del el trato amable, ¿no? Sí, una sala de espera cómoda, también lo podemos ver así, que te reciban en la recepción con una sonrisa, sí importa, ¿no? Pero lo que realmente diferencia a un laboratorio mediano, como decía la pregunta, o a un centro médico como es Biotest, frente a una cadena de volumen, yo creo que es en realidad la ventaja competitiva sostenible que mencionaba los doctores que me precedieron, porque pues otra cosa es que el resultado del paciente se quede ahí como un documento y otra muy diferente que aporta valor agregado y que humaniza también la atención es que el resultado genere una acción médica concreta y no se quede solamente en un papel, en un documento. Desde nuestra operación, por decirlo de alguna manera, que es del área ocupacional, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos a un trabajador, no se queda solamente en el resultado, sino que lo que hacemos nosotros es concatenar con las valoraciones anteriores de los años pasados que tiene esa persona, lo cruzamos con la exposición laboral que tiene este trabajador en sí, que son nuestros pacientes en su mayoría, y pues esto lo implementamos en una vigilancia epidemiológica con un seguimiento continuo año tras año. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros en sí detectar patrones de riesgo antes de que se convierta en una enfermedad ocupacional profesional. Entonces, ahí creo yo que viene la diferencia porque ninguna cadena de laboratorios que opera por volumen puede hacer ese nivel de análisis, porque pues el modelo de ellos, el modelo de negocio de ellos no está diseñado para eso, sino pues para procesar, entregar y pasar al siguiente paciente. Entonces, aunque en menor escala, los pacientes particulares que nosotros atendemos, que son un 20% más o menos, intentamos también aplicar lo mismo, como bien decían los colegas que me precedieron, tratar de extender un poco más los resultados que ellos nos solicitan, incrementando tal vez resultados de cálculos que le van a hacer de validez a su médico tratante. Entonces, no nos estamos limitando a entregar un resultado de laboratorio, sino que buscamos que haya en sí una interpretación clínica que le dé contexto al paciente, que le expliquemos qué significa ese resultado para su salud y no solamente un número frente a un rango de referencia que muchas de las veces se puede quedar ahí. Entonces, es una diferencia sutil, pero importante, porque no es lo mismo entregar solamente un dato que entregar un criterio médico, pues. Y aquí está el punto que sí quisiera dejar claro, que esto no es una decisión de buena voluntad, sino es una decisión estructural que cada centro médico o cada laboratorio mediano o pequeño puede hacer, porque vuelvo y repito, pues una cadena de volumen no puede ofrecer eso aunque quisiera, porque pues el modelo económico de ellos depende de otra cosa, depende de una rotación rápida, depende de minimizar el tiempo que utiliza, por decirlo de alguna manera, con cada paciente. Entonces, en ellos, cualquier minuto adicional de interpretación clínica les rompe el margen de esa escala de volumen que ellos manejan. Entonces, nosotros, al operar con una base de pacientes, sí podemos sostener ese tiempo de análisis e interpretación como parte de nuestro servicio. Entonces, para responder y finalizar mi intervención y responderte directamente, pues yo creo que la mayor ventaja competitiva de un laboratorio mediano no está en competir en velocidad ni en volumen, porque ese terreno siempre vamos a perder frente a una cadena grande, sino que nuestra ventaja, creo yo, está en algo que ellos estructuralmente no pueden replicar, que es que cada paciente, sea corporativo, sea particular, reciba un criterio médico real, con seguimiento, con contexto y no solamente pues un dato aislado con un papel que el paciente no va a saber qué hacer en muchas veces con él. Gracias, doctor Cargua. Y para ya terminar este bloque,
Voy a terminar con el bioquímico Andrés Sarmiento. Andrés, ¿cómo debemos reestructurarse los convenios institucionales y las relaciones con la industria para generar economías de escala que fortalezcan al laboratorio independiente en lugar de asfixiarlo? Evolucionando, yo creo que evolucionando e innovando. A ver, durante muchos años el laboratorio invirtió gran cantidad de su presupuesto en captar pacientes. Ahora los laboratorios actuales o los laboratorios del futuro lo que deben hacer es dar esa asignación de presupuesto, pero para la captación de confianza. Creo que la confianza es uno de los pilares fundamentales que hay en este mercado de salud. Igual durante muchos años se entendió que la relación entre la industria y el laboratorio se terminaba cuando ya le instalamos un equipo, un reactivo, una plataforma y hasta ahí. El modelo ese ya no es suficiente. Ahorita lo que la función de un proveedor, por ejemplo, es convertirse en un socio estratégico que le apoye y que le ayude a que el laboratorio sea más eficiente, sostenible y competitivo. Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales. Lo que hemos visto en la experiencia de como proveedores, y tenemos mucha experiencia también en el laboratorio, hemos visto que el cliente, nuestro cliente como laboratorio siempre nos exige pues innovación, nos exige educación científica y nosotros como industria hemos apoyado históricamente la educación legítimamente. ¿No? Hay cosas que no han cambiado y hay cosas que han evolucionado. Cosas que no han cambiado es nosotros siempre hacemos foros con médicos y con jefes de laboratorio para darles a conocer nuevas pruebas, nuevos parámetros, porque ya vemos que en el mercado, en Latinoamérica en general, pero en Ecuador en muy particularmente, el error de los otros proveedores o de nuestros competidores, porque así como los laboratorios ven sus competidores, otros laboratorios, nosotros vemos desde nuestro lado de proveedores. Nuestros competidores, el error más frecuente que se comete es que estamos acostumbrados a copiar lo visible. Entonces, si al proveedor de al lado le va bien, yo también puedo hacer lo mismo, pero más barato. Si al proveedor de acá vende pruebas rápidas y le está yendo bien, nosotros también podemos ponernos una cadena de pruebas rápidas y vendemos más barato y listo, nos va súper bien. Entonces, sí, siempre tenemos esa tendencia a copiar lo visible y ese, no, a la final sabemos que eso ha existido, existe y va a existir siempre, pero también sabemos que los que abren con esa política o esa cultura corporativa a la final no van a durar mucho, porque esto es un tema financiero económico que sí se debe tomar en cuenta mucho. Lo que habíamos comentado y esa palabra mágica que les he escuchado a todos los a todos los doctores es sostenibilidad. Entonces es largo plazo. A la final, algo que se inicia o un laboratorio eh, ya vamos varios años con un laboratorio y vemos que un día abrimos y ya está un laboratorio al lado o ya se pusieron dos laboratorios al lado, pues hay que competir. Así es la forma de competir. Eso es normal, eso es legal, pero a la final, pues los puntos o las ventajas que nos pueden ayudar a nosotros para poder sobresalir es lo que permitirá que desempeñemos, que nos mantengamos en el mercado. Entonces, por ahí sería evolucionando, innovando lo que bien se hace, pues, ¿para qué cambiarlo? Yo sí ciego y me mantengo como fiel creyente de la educación al médico y al laboratorio. No es lo mismo que nosotros vayamos a decirle o asesorarle a un laboratorio, mire, nosotros tenemos, me invento, para panel de gastroenterología, solo tenemos rotavirus, adenovirus, yardia, el copro normal, el copro seriado y nada más. Lo que hacemos ahora es ofertar ya no solo test, sino soluciones. Entonces, estimado laboratorio, las guías o en los congresos internacionales ya se ven muchas y mejores pruebas de gastroenterología. Entonces, mire, estas pruebas muy probablemente su médico de cabecera las va a pedir. Entonces, por favor, le mando esta información para que usted la pueda ver. Si necesita algún tipo adicional de educación, de capacitación, con mucho gusto. Y así el laboratorio va a hablar con el médico y está un paso adelante. Eso genera confianza. Ya no, ya el laboratorio no solo le ofrece lo que el médico solicita, sino es un paso adelante. Le da a conocer lo que tal vez él ya lo sabe y pensaba que no había aquí. Yo he escuchado algunos foros anteriores en donde los mismos médicos decían que muchas pruebas que salen nuevas al mercado, primero las conoce la farmacéutica o el proveedor,
luego las conoce el laboratorio y luego las conoce el médico especialista. Entonces, eso es una oportunidad tremenda que hay que aprovecharla. Entonces, por ahí yo sugeriría que los laboratorios lo hagan. Como les dije en el anterior foro, o sea, este comercio y en todos los mercados, la construcción es de relaciones. Luego de las relaciones, relaciones largas. Luego de relaciones largas ya es educación, capacitación, ser empático con el médico, pero por supuesto, con un backup y un peregrinaje muy bueno para que el médico no tenga por qué cambiar. Hemos visto nosotros un montón de proveedores. En la pandemia nomás habían más o menos unos 120 proveedores y ahora estamos 45 proveedores. No pudieron ser sostenibles los demás por lo que le había comentado. El error de copiar lo visible, el error de solo traer, poner más barato y poner más barato y poner más barato. Hace unos años el Helicobacter pylori antígeno valía 3.50, 3.80 y ahora vemos que está en 50 centavos la prueba. ¿Qué proveedor sobrevive a eso? No pueden sobrevivir a eso. Y los laboratorios es lo mismo. Si hemos hablado de salud ocupacional, antes una glucosa valía 3, 3.50, 3.80. Yo he visto propuestas de salud ocupacional en la empresa que nos han llegado laboratorios, 60 centavos, 70 centavos. Entonces, ¿cómo se puede competir con eso? Al final, la confianza para poder iniciar y para que una empresa o un paciente te escojan por sobre todo, yo creo que sí es una buena experiencia el cliente, es el feedback con el médico de que tenemos una tecnología vanguardista que puede soportar todas las necesidades, que está a la altura de lo que está en el mercado y la educación. Por ahí yo creo que es las relaciones que se pueden mantener en convenios privados, públicos y en la industria en general. Gracias por su intervención, Andrés. Y hemos terminado el bloque 3 de intervenciones. Vamos a pasar al bloque 4, preguntas, comentarios y cierre. Me ayudan con las preguntas que muchísimas, ok, veo aquí en el chat muchísimas preguntas. Hay alguien que deseaba participar. Ok, aquí hemos seleccionado las preguntas, tres preguntas. Tal vez, doctor Pérez, nos puede ayudar con la respuesta de la primera pregunta. ¿Cree usted que la política actual de salud privada contribuye o favorece y en qué porcentaje, según su criterio, a esta problemática los entes reguladores son vigilantes de estas anomalías? Creo que hay que empezar diciendo que deberían ser los vigilantes, ¿no? Pero cuando nos topamos la realidad de que vamos a solicitar un permiso de funcionamiento y nos dicen, tiene que hacer en este momento la solicitud porque seguramente le van a asignar a la persona que le va a hacer la visita dentro de 6 meses y esa persona se comunica y le dice, donde usted me toca visitarle dentro de 3 meses más para esta, mientras han pasado 9 meses y no hay absolutamente ningún control, porque legislación yo pienso que no falta. En esa charlita previa que tuvimos por vía virtual antes de iniciar ahora mismo más temprano, hablábamos acerca de las normativas y legislación que existe en el país, ¿no es cierto? No existe una legislación, la conclusión que yo pude ver al final de esos chats es que no existe una legislación propia, exclusiva, que hable acerca de la comisión, ¿no es cierto? Pero existen algunas normas, existen algunos artículos en las leyes que sí se pueden dirigir hacia este asunto. El asunto es que primero se los aplica a nivel público, por lo que es tan grande, por lo que requiere de tanta atención gubernamental, pero en definitiva después tampoco llega a ser al 100%, ¿no? Recordemos solamente este hecho lamentable que ocurre de la cantidad de laboratorios y de farmacias que aparecen alrededor de los hospitales públicos. Eso nos está dando la medida de lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Será que tienen sus contactos adentro del hospital para que sean derivadas las pruebas? Es muy probable. Es muy probable porque no creo que simplemente le digan al familiar del paciente tenga esta muestra y llévela y busque a donde tenga que ir, sino que le van a decir aquí al frente o aquí a 2 calles tiene usted su laboratorio en donde le van a poder hacer esta prueba.
Pienso que es un comienzo el hecho de que haya una legislación al respecto. Creo que hay que irla afinando y hay que proponer que se la afine. Yo pienso que como gremio, a pesar de que ahora los patólogos clínicos no estamos muy bien estructurados porque se ha perdido un poco nuestra sociedad, pero creo que los otros profesionales del laboratorio clínico están algo más organizados y creo que tiene que salir de aquí, tiene que salir de aquí. Y tenemos que ponernos a pensar en una cosa. Podemos hablar un montón de cosas y podemos seguir con más y más criterios al respecto en esta noche o en otros foros adicionales, pero nos pongamos a pensar sinceramente cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a firmar un compromiso, a firmar un acuerdo en el que digamos, no, nosotros nos sumamos a esta manifestación de no pagar comisiones a nuestros médicos y nos vamos a presentar como tales. Entonces, nosotros formamos parte de un grupo iniciador de esta política de no pagar comisiones y eso es lo que le va a distinguir a este grupo de laboratorios. Es una propuesta muy interesante el poder decir no a la dicotomía y ponerlo como parte de la presentación de cada uno de los laboratorios. Sería una propuesta bastante interesante que podríamos adoptar, ¿no? Concuerdo muchísimo con lo que menciona el doctor Pérez. Vamos a poner la segunda pregunta. ¿Cómo podemos asegurar diagnósticos médicos exactos y de alta calidad cuando la meta principal de los laboratorios está atrapada en la necesidad de ser un negocio rentable que genere ganancias? Doctor Figueroa, ¿nos puede ayudar con su respuesta? Ok. Bueno, primero quería aunarme a las palabras del doctor Pérez. Yo creo que antes de responder esta pregunta, esta iniciativa, también te iba a preguntar por qué pones este tema en debate. De repente después ya me lo contestas. ¿Y por qué convocarnos? Yo creo que es importante eh, que producto de esta mesa redonda, de lo que estamos participando, generemos una declaración de voluntad, ¿no? Podría ser la declaración de Quito, la declaración de Guayaquil, la declaración ecuatoriana, una declaración de, no sé, latinoamericana, como prefiéramos, en realidad es su forma, pero justo por lo que mencionó el doctor, donde voluntariamente los profesionales que no están de acuerdo con este mecanismo perverso, como muy bien lo dijo el doctor Coima, vamos a decirle, colusión de repente, vamos a decir que es un delito probablemente. Nos unamos voluntariamente. Hoy en día con la tecnología se pueden hacer firmas, se pueden suscribir, digamos, y se puede hacer un documento muy interesante con las principales conclusiones de esta reunión. Esto está grabado, entonces te va a llegar probablemente un texto de lo que estamos haciendo. Entonces, podría ser un primer paso donde hagamos una declaración abierta, donde pongamos los principales puntos que se han tocado y de repente al final hacer una declaración abierta para toda la comunidad latinoamericana y que se suscriban. De repente con un documento podamos nosotros, y sin ningún problema o ningún temor, aquellas personas que no son parte de esto, lo puedan poner en su vitrina, en sus paredes, en sus laboratorios, y con gusto que lo exhiban, donde pongan claramente que no soy parte de la dicotomía. No doy dinero por mis servicios que brindo. No pienso seguir brindando o sacrificando probablemente temas de mi servicio por referir pacientes o recibir referencias. En fin, esa parte la dejo ahí. En relación a la pregunta, no sé si podrías poner el texto exacto para tratar de abordarla, sino que me quedé con el tema de la declaración. Discúlpame, doctor. Todos nos quedamos con la idea del Sí, doctor sí, sí, y es Pérez fácil. y yo también me quedé con Las eso. declaraciones son importantes porque son declaraciones voluntarias, más aún si de principio hemos dicho que no tenemos ningún conflicto de interés, así que no hay problema, no hay límites.
Ya Yo el creo que primer cada uno paso, de nosotros puede tener representaciones institucionales, pero también tenemos una representación individual como persona, como ser humano, lo podemos hacer. Ya, sobre la pregunta de ¿cómo podemos asegurar diagnósticos médicos exactos y de alta calidad cuando la meta principal de los laboratorios está atrapada en la necesidad de ser un negocio rentable que genere ganancias? ya, muy bien. Ganancias. Entonces acá entramos a un espacio muy interesante, ¿no? Ganancias. Y probablemente el término de ganancias, de tener de repente como dijo muy bien el doctor, el lucro es válido, pero habrá aquel que quiera ganar de repente un 100% rentabilidad, 500% rentabilidad, no lo sé, eso, la ganancia va a depender mucho, si va a servir para mantener mis procesos, y de repente me queda un poquito más, yo no sé en realidad hasta dónde podrían llegar las ganancias o las pretensiones. Si hablamos de grandes corporaciones, probablemente los inversionistas presionen para tener mayor rentabilidad dentro de una estructura de ese tipo, porque de repente invierten en bolsa de valores, no sé. De repente es un negocio familiar, de repente es un negocio pequeño, un emprendedor. Entonces la ganancia la va a definir cada persona. Pero más allá del tema de ganancias, yo creo que está el tema de valores. El tema de valores. Yo creo que si brindo un servicio, merezco dar parte de ese costo que yo le pongo o gasto y pongo un precio, una tarifa, ¿merezco compartirlo? O sea, por ejemplo, nosotros vamos a no sé, a un retail, compras una zapatilla y después le pides a la compañía que te dé un porcentaje de su zapatilla porque lo compraste. O cuando vas de repente a disfrutar un menú en un restaurante, vamos a decir gourmet, tú le pides después un porcentaje de lo que tú le pagaste. Si tú vas a un laboratorio y te haces una prueba, si es justo que de ese dinero se le esté dando a alguien cuando es algo que tú lo has estructurado. Y ojo que estamos hablando bajo cualquier perspectiva de complejidad de un laboratorio. Puede ser muy bien un laboratorio con alto volumen, rápido, un laboratorio pequeño con poco volumen y de repente con resultados, o de repente personalizando, fidelizando más al paciente. En realidad, el tema es amplio, pero yo sí considero que el tema del valor, de los valores que tenemos, de no participar de conductas antiéticas, quizás sea lo más importante atrás del concepto de la presión de ganancia o lo que fuera, ¿no? La acción antiética, no ser parte de esto. Yo creo que eso para mí sería lo mejor. Tenemos una intervención, nos ha pedido el doctor Carlos Munguía, Ojía Cueva de así es, México. de México. Vamos a dar paso a su intervención. Buenas noches, doctor. No soy doctor, soy contador público, pero iba a decir, ¿qué haces? Ok. Bienvenido. Primero que nada, agradecerle al doctor Luis Figueroa que me hizo favor de invitarme y con mucho gusto estoy aquí. Yo muy rápidamente quiero compartirles cosas muy importantes que creo que no las he escuchado. Trabajé para el laboratorio más grande de México, que es Laboratorio Médico del Chopo. Laboratorio Médico del Chopo fundó su base en la dicotomía. Era el laboratorio número uno en la dicotomía hace 30, 40 años. Y trabajé en Quest Diagnostic, el laboratorio más grande del mundo en el área comercial. Y ahí la política del compliance era cero dicotomía, ¿no? Entonces, ¿cómo esta empresa logró evolucionar la dicotomía y voltear a decir, mejor lo invierto en mi laboratorio? Lo primero que hicimos fue trabajar con los médicos. Los médicos son hermanos de los árabes, ¿no? Que siempre están buscando negociar. Lo que hicimos fue crear la división de educación continua. Primero que nada, visualizamos que al médico le hace falta asesoría de laboratorio. ¿Por qué? El médico, y con todo el respeto a todos, el médico no ve si tengo el gran equipo, si estoy certificado, si tengo Six Sigma en mis KPIs de proceso analítico, no lo ve, de verdad no lo ve. Lo que ellos ven y lo que yo les quiero proponer es que trabajemos en la fase preanalítica. Y la fase preanalítica no es la toma de muestras, es desde el centro de información o telefonía, de cómo le voy a dar la información al médico,
de cómo voy a recibir al paciente, de cómo está mi sala de espera para que pueda pasar a la toma, cómo pasa la toma y la parte del posanalítico, que es la entrega del resultado. Si nosotros trabajáramos en esa parte y con los médicos, que fue lo que hizo esta empresa, hoy tiene 800 sucursales en México. ¿Eh? Y Quest Diagnostic, ¿cómo logró posicionarse y evitar la dicotomía? Fue hacer consejos consultivos por especialidad y darles asesoría a los médicos. Y por otro lado, tenemos que hacer relaciones públicas con los médicos. Muchos años fui representante médico de laboratorios clínicos y lo que hacemos solamente es dar información, pero tenemos un problema, no los escuchamos. No los escuchamos de verdad. Solamente llego y le digo, oye, tengo esta prueba así, 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 así. Gracias, doctor. Y el doctor se queda, ¿y luego qué hago? Entonces, yo creo que si hacemos eso nos va a ayudar muchísimo. Les voy a dar un tip, si ya tienen alguien procesos comerciales, fíjense que alguna vez volteamos a ver a la recepcionista del médico y que va a decir, oye, Carlos, ¿qué tiene que ver la recepcionista? Es un factor clave en la decisión a veces del médico y es quien asesora a los pacientes para referirlos al laboratorio. Las recepcionistas a veces dicen, no vayas a A, ve a B, pero el médico me mandó a A, no, no vayas a A, ve a B. Y ella a veces influye en los pacientes. También cuidamos mucho el servicio basado en las personas, que se nos olvida. Personas tratando personas. Si nosotros logramos hacer esto como un valor agregado en los procesos del laboratorio, el médico nos va a voltear a ver más, porque el médico no pregunta, oye, ¿qué equipo de laboratorio tienes? Es, oye, paciente, ¿cómo te trataron en el laboratorio que te envié? Doctor, me trataron muy mal, me vieron feo, no me atendieron, me tuvieron media hora de espera y el médico toma la decisión, perfecto, no vuelvo a enviar a nadie ahí. Yo les puedo decir, así como decía el doctor Pérez, nos la podemos pasar aquí hablando de mucho tiempo y debatiéndolo, pero creo que a todos los quiero invitar, volteen a ver la fase preanalítica y volteen a ver al médico, pero volteenlo a ver no desde el punto de vista de dar información, más bien ahora háganlo viceversa, escúchenlo. Y él, en base a quejas, nos va a abrir los ojos para que nuestro laboratorio sea funcional. Y por último, la pregunta que hizo, ¿cómo puedo hacer que mi laboratorio compita con cadenas más grandes? Lo que estamos haciendo aquí en México es hacer más local el laboratorio y primeramente comerme el mercado que está cerca de mi laboratorio. Eso también nos ha ayudado muchísimo, ¿eh? Pues es lo que les quiero compartir. Gracias por escucharme y un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, Carlos, por todos esos consejos. Y aquí yo quiero, antes de dar la palabra a Patricia Osorio, vamos terminando ya este foro, quiero contarles algo que lo vivo todos los días. He tenido la oportunidad, el honor de ya trabajar 5 años en la formación de médicos, ¿no? Desde la academia. Y desde el pregrado se va viendo la necesidad con la que van saliendo los médicos de aprender medicina de laboratorio. Y concuerdo muchísimo con el comentario que acaba uno a sus palabras. El médico necesita que le ayudemos. En algún momento se creó esta imagen del médico que no se le podía a uno refutar alguna solicitud o no se le podía dar un consejo porque el médico estaba cerrado en su entorno. Entonces el laboratorio no podía ni siquiera sugerirle al médico una prueba. Pero eso también ha ido cambiando, ¿sí? Eso también ha ido cambiando. Y hoy en día el médico está pidiendo que el laboratorio salga y que le explique muchísimas pruebas que tenemos que nos parecen, tengo un poquito de eco, que nos parece que el médico ya sabe porque es médico, pero realmente el médico está necesitando que
salgamos a hablar con él, que lo asesoremos, que le digamos para qué sirve una prueba, la interpretación de una prueba de insulina, el índice OMA, que lo mencionaban hace un momento, cómo se es el tema de las pruebas para diabetes, diagnóstico de diabetes. El médico necesita y nos está solicitando ayuda. Entonces, si bien es cierto esto de que al médico no había cómo sugerirle, esto también ha ido cambiando. Los nuevos médicos que van saliendo van necesitando de alguna forma ese asesoramiento y que nosotros nos pongamos al frente y que podamos llegar a él con nuestras pruebas, qué es lo que estamos ofreciendo, qué tenemos y cómo le podemos ayudar a él siendo o siendo consultores de ellos, ¿ok? Patti Osorio tiene una intervención. Perdón, Em, perdón, yo nada más quisiera aumentar lo que usted acaba de decir. Estamos trabajando con la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, quien nos ha ayudado, y él nos ha pedido, y perdón la palabra, nos ha rogado que hablemos de medicina en el laboratorio con los alumnos de los últimos 3 semestres. Gracias. Gracias. Bueno, Patti, colegas, muy contenta y agradecida porque se den estos espacios. Mejor les conmino a que sigan abiertos estos tipos de debates que realmente son una verdadera forma también de hacer lo que nos encanta. Creo que hay que dejar atrás todo lo que nos divide y nos limita. Hay que construir puentes, promover el diálogo y busquemos soluciones que nos unan entre todos los profesionales que hacemos medicina de laboratorio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir positivamente en su entorno. Ser agentes de cambio significa asumir las responsabilidades de nuestras acciones, inspirar con el ejemplo y trabajar para transformar los desafíos en oportunidades. El cambio comienza con una decisión, dejar de lado tal vez las coimas, las diferencias que nos separan y enfocarnos en el propósito que nos une, haciendo lo que amamos con pasión, que es cuidar de nuestros pacientes. Así que eso sería mi intervención. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con este grupo tan selecto. muchísimas gracias. Tal vez algún otro panelista que desee hacer su comentario ya para ir a la conclusión y cierre de este espacio. Sí, de mi parte también. Bueno, quisiera agradecerles bastante la invitación y también recalcar algo que se topó en este tema y que a nosotros personalmente en nuestro segmento, lo que es salud ocupacional, nos ha ayudado mucho, es en el tema precisamente de la educación, ¿sí? Porque pues a nosotros en nuestro segmento corporativo, muchas veces las personas que toman decisiones en las empresas grandes a las que servimos se basan en precios, se basan en costos, porque pues ellos no entienden el tema de exámenes médicos. Entonces, nosotros también hemos incluido en parte de nuestra estrategia el hecho de acercarnos a las personas que toman decisiones y hacerles conocer que no solamente es, o que tomen su decisión no solamente en precios, y hasta cierto punto generarles la duda, ¿no? Como decía Andrés, en algún momento nosotros también nos hemos encontrado con competencia que imagínense ustedes, hemos encontrado exámenes, el examen microscópico elemental y microscópico de orina en 5 centavos. Entonces, ¿cómo puedes competir con eso, no? Entonces, nosotros hemos puesto esta estrategia de educar también a la gente que toma decisiones. Entonces, esta es nuestra estrategia en nuestro lado. La gente que trabaja directamente con médicos, pues también, como decían ustedes, muy valioso el tema de la educación y hacerles ver cómo funciona por dentro todos los procesos tan delicados que son el realizar los exámenes médicos. Eso para cerrar mi intervención. ¿Algún otro panelista que desea hacer su cierre? Eh, a ver, em, insisto, yo creo que parte de una de las conclusiones es ver cómo podemos pronunciarnos a través de una declaración abiertamente sobre este tema. Eso lo dejo en la mesa para que tú lo evalúes y de repente pudiera servir. Yo creo que se habla poco de este tema en la región y somos parte de esto y se ha normalizado esto. Se ha normalizado esto. Se cree que esto es normal. Se cree que esto es parte de. Y la verdad que esto no es normal, porque en realidad esto en otros países, esto es un delito y hay leyes en contra de esto, ¿no? Por ejemplo, la ley STAR, la ley antisoborno, etcétera. Hay mucha legislación, especialmente americana y otra,
hay mucha legislación y esto, digamos, en nuestros países existen normas, existen regulaciones, pero no hay una visibilidad de que sea un delito. Entonces, eh, ¿cómo podemos comenzar a construir esto, una narrativa de que es un delito? Es un tema un poco complejo porque necesitamos evidencias. Y yo lo digo porque he tenido la posibilidad de tratar de iniciar una iniciativa legislativa al respecto, pero a la hora de buscar la exposición de motivos no hay mucha información. Inclusive he convocado a periodismo de investigación y no he tenido muy buena respuesta. Es complejo, no es fácil, porque esto hay que investigarlo y hay que demostrar lo que se dice, porque esto se asume, se especula, se considera que es parte de, pero ¿cómo se evidencia? Y ahí viene la parte compleja, evidenciarlo. Pueden haber otros mecanismos regulatorios, de repente incorporar esto como un delito dentro del Código Penal, digamos, ampliar un poco, y de repente con algunos ejemplos que se den en cada país, digamos, ejemplares, probablemente va a evitar de que esto continúe, ¿no? Entonces, mientras eso se vaya dando a nivel de cada país, yo hablo como peruano, esto todavía en el país hay, tenemos una norma regulatoria dentro de los servicios de laboratorio que exige que los patólogos clínicos, por ejemplo, lidiemos desde el segundo nivel para arriba. Tenemos un código de ética que también aborda este aspecto dentro del Colegio Médico del Perú. Existe una ley de protección de Indecopi que ayudan a la libre competencia, por ejemplo, y la libre elección del paciente para tomar, por ejemplo, elegir libremente un laboratorio donde hacérselo y que no sea algo, digamos, exigido, como muy bien lo mencionó el doctor en su participación cuando enfrenta estos cuatro componentes de la bioética. Entonces, hasta que eso vaya madurando, definitivamente una declaración voluntaria ayudaría muchísimo para hacer visible este tema. Gracias. Gracias, Ya, doctor. y doctora Jenny, para terminar de mi parte también, bueno, primero volver a agradecerle porque ha sido una noche muy valiosa tratando estos temas con un excelente auditorio. Y sí, si es que se propone que haya nueva normativa, nueva legislación al respecto, tiene que partir de un pronunciamiento, de una consulta muy amplia. Recordemos que no siempre lo legal es ético, ¿no? Hay países que impiden de manera legal, por ejemplo, que las mujeres voten, por poner solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que surgir de toda un debate profundo acerca de lo que tiene que constar ahí. Y por otro lado, sí, concuerdo con el doctor Figueroa en que tiene que ser una declaración absolutamente voluntaria. Sí. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo solo para dar una conclusión, bueno, tanto la industria como los laboratorios del futuro, o así lo vemos y así lo ven los fabricantes, tenemos la ventaja de como ser proveedores, estamos en la importación de países fabricantes de primer mundo, entonces vemos cómo es la política de salud de Alemania, de Francia, de España, de Europa, de Asia, cómo se mueve Corea, Japón, todo lo demás, entonces ellos la tienen súper clara y es que la industria tanto del proveedor o del laboratorio en general, no es la que entrega descuentos, promociones, práctica de dicotomía, etcétera, etcétera. Nosotros en particular eso a nosotros no vemos ningún sentido por eso. Más bien se malacostumbraría, como lo que ya comentan los colegas, en esa práctica. Entonces, lo que sí es no la que entrega más descuentos, promociones, etcétera, sino la que entrega más conocimiento. Esa es nuestra estrategia comercial como proveedores y creemos que la de los laboratorios también debe ser la misma. La entrega de conocimiento es fundamental. Por más que los médicos especialistas que son nuestros aliados asisten mucho a congresos, a eventos, tienen su carrera, su especialización, etcétera. Este es un mercado en el cual no se termina, no es la última palabra porque no termina de innovar. Los libros más actuales que salgan al siguiente año ya hay nuevas tecnologías, ya hay nuevas plataformas, ya hay nuevos reactivos, ya hay nuevos instrumentos mucho más actuales, versátiles. La innovación va cambiando de manera pero súper acelerada. Solo en la pandemia nada más
sacar, antes se tardaba para hacer un reactivo de biología molecular, un fabricante, 2, 3 años, ahora se la demoran 3, 4 meses y lo sacan. Entonces todo ha cambiado de una manera súper sorprendente y acelerada. Entonces sí creemos mucho que la ayuda al laboratorio para que sea más rentable, con una mejor gestión y no hacer que tengan una dependencia, esa va a ser la estrategia comercial que los laboratorios, los proveedores y todos los que están asociados al mercado de la salud la deberíamos adoptar. Eso, doctora, y muchísimas gracias, gracias a los panelistas, gracias a su distinguida audiencia y ojalá se pueda seguir haciendo estos foros, así que muy agradecido con usted. Estimados colegas y amigos, hemos llegado al final de una jornada histórica para la medicina de laboratorio en nuestra región. Quiero agradecer profundamente a este panel monumental de expertos por su valentía, su transparencia y su absoluto rigor técnico para desmenuzar una realidad que por años dolió en silencio. Debo agradecerles y felicitarles porque cuando se cogió el teléfono y se llamó a cada uno de ustedes, se unieron sin ningún pretexto a esta reunión, dijeron, sí, yo quiero participar. Doctor Figueroa, siempre he podido contar con él desde el principio, desde que se empezaron a hacer estos espacios y siempre ha sido un apoyo incondicional. Las conclusiones de esta noche son contundentes y nos dejan una hoja de ruta clara. Primero, la dicotomía no es un problema que afecte solo al bolsillo del dueño del laboratorio. Desfinancia directamente a la ciencia, un modelo comercial que exige desviar entre el 30 al 50, hoy hasta el 60% de los ingresos, quita recursos destinados a los controles de calidad, reactivos de alta fidelidad, mantenimiento de equipos y capacitación del talento humano, poniendo en riesgo el eslabón más sagrado de nuestro ejercicio, la seguridad del paciente. Punto 2. Intentar competir contra los gigantes del sector o modelos subsidiados bajo sus mismas reglas de volumen y guerra de precios es una batalla perdida para el laboratorio independiente. El pez grande siempre ganará en masa, pero jamás podrá competir en el terreno donde somos fuertes. La personalización, la humanización del servicio y el rol fundamental del profesional de laboratorio como un consultor clínico indispensable para el médico tratante. Y tercero, la única vía de supervivencia y sostenibilidad real para nuestros laboratorios no está en bajar los costos internos hasta asfixiar la calidad, sino en migrar definitivamente de la competencia por precio hacia una competencia por valor. Colegas, si el paciente y el médico clínico no reconocen el rigor científico, la trazabilidad y la tecnología que respalda cada uno de nuestros tubos de ensayo, simplemente no lo pueden valorar. La excelencia científica que defendemos a puerta cerrada en el área analítica debe ser comunicada con orgullo hacia el exterior. La ciencia y la vida de nuestros pacientes merecen que nos transformemos en estrategas. Muy buenas noches a todos. Gracias por su confianza y nos vemos más adelante. Hasta pronto.